obviamente tiene que ver lo que pasó con el diputado Ameri, lo que yo tenía pensado plantearles a ustedes en el editorial del día de hoy, que vamos a ir conversando, vamos a ir interrumpiendo para ir conversando con los invitados como siempre. Hace 2 semanas, en este mismo espacio, en el editorial, dijimos que la Argentina estaba empantanada. Después Marcelo Longobardi sumó otro concepto, dijo paralizada. Joaquín Morales Solá escribió el domingo en La Nación y dijo que nos ve al borde del abismo. El empresario Eduardo Costantini, que había visto muy bien la llegada de Alberto Fernández al poder, dijo hace poquitas horas, vamos directo a chocar contra una pared. En este programa, donde ahora está sentado Waldo Wolf, la semana pasada, José María Campagnoli, el fiscal, dijo, es el periodo más oscuro desde 1983. Martín Lustó, que es un hombre de diálogo, dijo, nunca estuve tan preocupado por la Argentina. Margarita Barrientos dijo que en la cabeza de Cristina, en esa cabecita, dijo, no existe la pobreza. Y Oscar Martínez, hace un tiempito ya, dijo que a veces siente que perdió toda esperanza en que la Argentina salga adelante. Todas estas son frases muy fuertes, de referentes de la política y también referentes de la sociedad. Cada uno tiene una historia, un pensamiento distinto, una condición de vida diferente, pero todos, cada uno a su manera, lo que están describiendo es un fenómeno muy triste que está ocurriendo en nuestro país, y es el fenómeno de la degradación. Argentina ha entrado en un proceso de degradación permanente. Lo que pasó hoy con el diputado Ameri viene bien por esto. ¿Hay otra metáfora, hay otra imagen más contundente de la degradación política de esto que veíamos hoy? Objetivo, que era ser un garante, un sustento ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran. Y en función de esto también se planteó la intangibilidad del fondo, que fue modificada durante la gestión del gobierno anterior, finalmente un objetivo, que era ser un garante, un sustento ante la posibilidad de contingencias. Bueno, vieron 200 veces esta imagen, ¿no? Durante el día. Es increíble, es escandaloso. Ahora vamos a hablar con Waldo Wolf, cómo lo vivieron en la Cámara. Pero hay un montón de cosas para hablar más allá de lo que pasó con el diputado Ameri. Fíjense en el mismo video, en el cuadrito de arriba, en el cuadro exacto de arriba, hay un diputado que es el diputado Gioja, que además tiene una historia y un valor y un peso dentro del peronismo en la Argentina, que fíjense, está sentado, pareciera que está dormido. Está bien, no está con su mujer, no está haciendo nada raro, pero mírenlo a Gioja arriba. Mírenlo. ¿Qué está haciendo el diputado Gioja? Tampoco está escuchando lo que está diciendo el diputado Carlos Heller, que uno entiende que mínimamente a los diputados de su mismo partido los escuchan. Está hablando Carlos Heller, no es que estaba hablando Waldo Wolf y como no lo quieren, no lo escuchan. Ni siquiera escuchan a los de su mismo partido. No solamente Ameri, que estaba muy entretenido, sino también Gioja, que no se sabe qué estaba haciendo, estaba en otra. Y esto no es la primera vez que lo vemos y vale la pena empezar a discutir si corresponde seguir teniendo estas sesiones virtuales de esta manera, si se pueden debatir temas serios de esta manera, si están a la altura de las circunstancias. No quiero decir todos, porque por supuesto la mayoría sí lo está. Pero hay algunos dirigentes que claramente, como están en su casa, sienten que no están en el Congreso, que no están debatiendo algo importante. Es lo mismo la casa que la banca de diputados. Bueno, ya vamos a retomar el tema, hay mucha información de Santi. Pero mostramos esto como imagen o metáfora del día de la degradación. ¿Qué tipo de degradación estamos hablando? La degradación de las instituciones, la degradación de los valores, ya ni el mérito se salva en la Argentina, la degradación de la palabra. La semana pasada nos dijo Carlos Melconian en este programa, la palabra del presidente vale 0. Así lo dijo. Y la degradación, por supuesto, también, y esto es lo más importante, de las consignas y reivindicaciones que el propio gobierno dice defender. Porque en el nombre del pueblo, otra palabra que cayó en la desgracia de la manipulación, en nombre del pueblo y voraces de poder y de dinero y de todo tipo de acumulación, fueron pervirtiendo un montón de conceptos que eran muy valiosos en la Argentina. Fíjense, les voy a enumerar algunos. A la redistribución de la riqueza la transformaron claramente en redistribución de la pobreza. Hace ya varios años en la Argentina. A la movilidad social ascendente, que es un concepto de Perón, ahora la llaman meritocracia y la desprecian. A la opción por los pobres, de la Iglesia, por ejemplo, y a la ayuda social, la transformaron en un pobrismo clientelar que lo único que genera es sociedades cada vez más pobres y más dependientes de los caudillos de turno.
Son viejos valores que se fueron pudriendo al sol, como si hubieran dejado la ideología fuera de la heladera desde los 70. El problema no son las ideas, el problema es que se fueron pudriendo y que en el mejor de los casos quedaron como caricaturas de aquellas ideas y en el peor de los casos como la negación misma de todos los valores que dicen defender. ¿Y eso qué generó? Generó una sociedad donde ya no hay ningún valor moral, donde todo da lo mismo, como te decíamos la semana pasada cuando escuchábamos el tango Cambalache. Algunos ejemplos, o el más importante tal vez. La persona con mayores niveles de corrupción y autoritarismo de la historia democrática en la Argentina, que es Cristina, no solamente no pagó ningún costo político, ni social, ni judicial, sino que además maneja el país a gusto y placer. Si quiere, libera presos, ya sean violadores o corruptos que compartieron el gobierno con ella. Si quiere, expulsa jueces. Si quiere, le cierra el micrófono a un senador que le ganó en las elecciones limpiamente como Esteban Bullrich. Si quiere, humilla y maltrata al mismísimo presidente de la nación. Si quiere, manda expropiar una empresa. Y si quiere, desafía a la Corte Suprema de Justicia. La Corte, y atención con esto, el martes, va a tener que definir qué pasa con los jueces desplazados por Cristina. ¿Se va a animar, me pregunto hoy, se va a animar la Corte Suprema a definir esta cuestión tan grave? Porque parece que el único que tiene ganas de trabajar en la Corte Suprema es su presidente Carlos Rosenkrantz. El resto, si puede, no hace nada. El resto, si puede, se hace el distraído. Otra pregunta delicada. ¿Qué garantías hay de que Cristina acate la decisión de la Corte si tiene amplios antecedentes de ignorar completamente las decisiones de todos los tribunales? ¿Con qué autoridad le pedimos a la población que cumpla con la ley si la persona más poderosa de este país no lo hace? En las tomas de tierras ocurre algo similar. Nadie se anima. Ni gobiernos, ni jueces, ni policías. ¿Se animan a qué? A aplicar la ley. Porque en Argentina hasta la ley es una cuestión de opiniones. Ya lo decía Carlos Fait, ex ministro de la Corte, importantísimo, antes de morir con honor. Dijo, en Argentina el Código Penal es apenas una lista de sugerencias. Con las tomas de tierras es increíble. Acá salen a decir los ministros, es un delito y no hacen nada. Son comentaristas de la realidad, parecen periodistas o intelectuales, pero no ejecutan ninguna medida para solucionar el problema. El tema del dólar pasa exactamente lo mismo que vengo planteando y esto que también planteaba recién el diputado Waldo Wolf. El presidente volvió a cometer el mismo error que varios de sus antecesores. Salió a pedir que la gente ahorre en pesos, como si fuera una decisión de simpatía o porque la gente prefiere el color verde en lugar del color anaranjado de los billetes de 1000, o como si fuera una pulsión, como dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Una pulsión, dijo Santiago Cafiero. La gente que compra dólares, los mercados, las empresas que se están yendo del país, el mundo en general, le están pidiendo exactamente lo mismo al presidente: certidumbre. Es eso, certidumbre. Eso explica en gran parte el problema con el dólar y varios de los problemas económicos de la Argentina. Pero no se refieren a la certidumbre respecto de la pandemia, porque casi nadie tiene certidumbre con respecto a la pandemia. No pongan más de excusa a la pandemia. Cuando hablamos de certidumbre, hablamos de una necesidad de conocer cuál es el rumbo económico de la Argentina. Pero mira lo que te voy a decir, ya ni siquiera un plan se le está pidiendo. Se le está pidiendo aunque sea una pista de lo que piensa el presidente. Saber mínimamente si la economía también está regida por los deseos de Cristina, como ya ocurre con la justicia y con el Congreso. Es eso nada más. Es extraño que el presidente no pueda o no quiera. Pero hagamos un experimento acá entre todos. Ok, aceptamos lo que nos pide el presidente, aceptamos lo que nos pide Santiago Cafiero, ahorramos en pesos. A partir de hoy, ahorramos en pesos. Lo acabamos de decir, lo que estamos en este programa, lo lamento por ustedes dos que son invitados, lo que estamos en este programa, ahorramos en pesos. Perfecto. Una sola pregunta, presidente. Una sola pregunta. Ahorremos en algo. Claro, una sola pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ahorramos en pesos? Porque ahorrar significa que lo que vos producís ahora, vos lo puedas guardar, que no pierda valor para utilizarlo cuando lo necesites en el futuro. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ahorra en pesos? ¿Se guardan los pesos que se licúan minuto a minuto? ¿Los ponemos en un plazo fijo que pierde contra la inflación? ¿Nos metemos con los bonos, con la timba financiera, que es algo que la mayoría de la Argentina no maneja? Pedir que la gente ahorre en pesos es pedirles que quemen la plata, que la pierdan. Pero por eso digo, Cafiero también dijo ayer que el gobierno trabaja para cuidar los ingresos de los argentinos. Lo decimos de buena fe, lo estamos charlando.
ahorrar en pesos no es un camino para cuidar los ingresos de la gente, por lo menos por ahora. Y la responsabilidad de que eso cambie es del gobierno, como lo decía Willy, pero no alcanza con enunciarlo. Continúan con ese voluntarismo obtuso que creen que por decir que la gente tiene que ahorrar en dólares, la gente va a ahorrar en dólares. Cuando todo el gabinete, o casi todo, hay 2 o 3 que no, tienen ahorros en dólares. Obviamente, lo dijo ayer el propio jefe de gabinete, no es ningún delito ahorrar en dólares. Cafiero también dijo que no se pudo debatir en el Congreso sobre el Consejo Económico y Social, que es un proyecto de ley que permitía verdaderamente una redistribución de la riqueza, volver a conversar qué pasa con los salarios y el hambre en la Argentina. Dijo que no se pudo debatir ese proyecto fundamental, escuchen esto, por favor, porque no hubo tiempo por la pandemia, pero sí hubo tiempo para votar la reforma judicial y para sacar a los jueces que le molestaban a Cristina. ¿No habrá que revisar las prioridades a la hora de ver por qué no hay tiempo en el Congreso para algunas cosas? Y lo último, ayer uno escuchaba a Cafiero y hacía una descripción de un gobierno sin falencias, sin ninguna falencia, ninguna autocrítica por parte de Santiago Cafiero. Un gobierno sin falencias y un país casi sin problemas. Pero los pocos problemas que reconoció, porque algunos reconoció, y por esos pocos problemas que reconoció, culpó a Macri, a la pandemia y a los medios en ese orden. Eso sí, antes había dicho que el peronismo no pone excusas.